La religiosidad no solo se encuentra en los templos y rituales, sino en el corazón de la comunidad, Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cultura de la Fe. donde seguiremos hablando de la religiosidad en Ocaña. Yo soy Mariana. Y yo, Dana. Ajusten sus audífonos, pónganse cómodos y que empiece la deconstrucción. En este episodio hablaremos de la influencia de la religiosidad en la comunidad de Ocaña. Aquí exploraremos las creencias y prácticas religiosas que impactan en la vida cotidiana de los habitantes, su cultura, sus valores y cómo ésta contribuye a la cohesión social en la religión. Para comenzar, vamos a explicar la religión católica y la religión cristiana. Bueno, ¿y qué es la religión católica, Mariana? Dana, la religión católica, conocida también como catolicismo, es una de las mayores ramas del cristianismo y se caracteriza por su estructura eclesiástica centralizada en la figura del Papa, quien es considerado el sucesor de San Pedro y el líder espiritual de los fieles. El catolicismo tiene sus raíces en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien vivió en la religión de Judea durante el primer siglo de nuestra era. La Iglesia Católica fue fundada por el apóstol Pedro por mandato de Jesús y se considera que San Pedro fue el primer papa. ¿Cuáles son las creencias principales? Primero, monoteísmo, creencia en un solo Dios que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Segundo, Jesucristo. Creencia en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, cuya vida, muerte y resurrección son fundamentales para la salvación. Tercero, Santísima Trinidad, el misterio central del catolicismo que describe a Dios como tres personas distintas pero un solo ser divino. Cuarto, sacramento. Son las prácticas sagradas instituidas por Cristo que son signos y medios de gracia, incluyendo el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Quinta, Virgen María y los santos. Veneración de la Virgen María, Madre de Jesús y de los santos, quienes son ejemplos de fe y mediadores de la gracia divina. Sexta, vida después de la muerte. Son las creencias en la existencia del cielo, el purgatorio y el infierno, y en la resurrección de los muertos al final de los tiempos. ¿Cuáles son sus prácticas y ritos? Primero, la misa, el rito central del catolicismo donde se celebra la Eucaristía, el sacrificio de Cristo en la cruz. Segunda, oración y meditación. Son prácticas espirituales que incluyen la oración personal y comunitaria, la lectura de las escrituras y la meditación. Tercero, festividades, celebración de días sagrados y festividades que conmemoran eventos importantes de la vida de Jesús y de los santos. ¿Cuáles son las influencias culturales y sociales? El catolicismo ha tenido una influencia significativa en la historia de la cultura, las artes o a lo largo de los siglos. Ha sido un factor clave en la formación de la civilización occidental y continúa desempeñando un papel importante en la vida de millones de personas en todo el mundo. Bueno, Dana, ¿qué es la religión cristiana evangélica? La religión cristiana evangélica mariana, también conocida como evangelicalismo o protestantismo evangélico, es una corriente dentro del cristianismo protestante. Se caracteriza por enfatizar la autoridad de la Biblia, la salvación por la fe en Jesucristo y la importancia de la evangelización activa. El origen del evangelicalismo ganó impulso en los siglos XVIII y XIX con los movimientos del primer y segundo gran despertador en Reino Unido y América del Norte. Dana, ¿cuáles son las creencias fundamentales de esta religión? Primera, la salvación por gracia. Es la creencia de que la salvación es un regalo de Dios otorgado por gracia a través de la fe en Jesucristo, sin depender de las obras humanas. Segundo, autoridad de la Biblia. Los evangélicos sostienen que la Biblia es la palabra de Dios y la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Tercera, la conversión personal. Es la importancia de una experiencia personal de conversión o nacer de nuevo, donde el individuo recibe la salvación y comienza una relación personal con Dios. Cuarta, evangelización, un compromiso con la difusión del mensaje cristiano tanto local como globalmente. ¿Y cuáles son sus prácticas y ritos?
Primera, el culto. Son los servicios de adoración que suelen centrarse en la predicación de la Biblia, la música de alabanza y la oración. Y segundo, bautismo y Santa Cena. Aunque las prácticas pueden variar entre las diferentes denominaciones evangélicas, generalmente se observan dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. ¿Y cuál es la diversidad y denominaciones? El evangelicalismo abarca una amplia gama de denominaciones y tradiciones, incluyendo iglesias reformadas, bautistas, metodistas, pentecostales y no denominaciones, entre otras. ¿Y cuál es su influencia social? Los evangélicos han tenido una presencia significativa en la esfera social y política en muchas partes del mundo, promoviendo valores basados en sus creencias religiosas. Con aproximadamente 630 millones de seguidores en todo el mundo, el evangelicalismo representa una de las expresiones más dinámicas y de rápido crecimiento del cristianismo global. En este nuevo episodio tenemos la oportunidad de presentarles a unos invitados, los cuales nos van a dar su opinión sobre qué piensan de la fe y su religión, cuál es la influencia que ha tenido la fe y la religión para sus vidas y para la toma de sus decisiones. Entonces vamos a escuchar sus opiniones. Nuestra primera invitada es Yonaida y ella nos va a explicar qué es para ella la fe. Soy cristiana evangélica y para mí la fe es más que una simple creencia. Es la confianza firme y profunda en lo que no vemos, pero sabemos que es verdadero. En Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo divino. La fe nos conecta con Dios y nos permite experimentar su realidad en medio de un mundo a menudo incierto. Esta es su opinión y así seguiremos presentando a más ocañeros. ¿Cuál es su opinión sobre la religión y la fe? Mi nombre es José Picón. Soy pastor. Bueno, la importancia de creer en un Dios sin haberle visto, esto es algo maravilloso. Es algo muy precioso. En primer lugar tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que existe un Dios. Como primer punto, tenemos la palabra de Dios que nos enseña. Segundo punto, como la palabra de Dios nos enseña, palpablemente las cosas se cumplen a como están escritas. Por eso nosotros tenemos fe y creemos en un Dios grande. Y por eso sentimos su presencia, porque creemos en ese Dios. Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, ha hecho milagros, cosas grandes, en momentos difíciles. Ha sanado nuestro cuerpo. La Biblia dice que en Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y es algo tan maravilloso creer en Dios, porque cuando nosotros creemos en Dios y depositamos toda la confianza en Él, vemos milagros, maravillas y las promesas de Dios vigentes en nuestras vidas. En cierta ocasión estuve en el médico, estaba enfermo. El doctor me dice inmediatamente que debería mandarme a operar porque mi enfermedad era grave. Y me puso unos poquitos meses y me dio unas pastillas. Pero como yo siempre he tenido fe y he creído en el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, yo salí de ahí contento y feliz. Y él me puso unos 6 meses de vida, se puede decir. Pero
hace unos 10 años y yo no me he mandado a operar, estoy sano, Dios me sanó, porque yo creí en ese Dios y tengo fe. Por eso tengo una convicción que Dios existe. La fe que verdaderamente Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador y nuestro ayudador en el momento difícil. Entonces podemos mirar que la fe es tan importante. Creer en algo que nosotros no vemos, que es en un Dios supremo. Y esta es la importancia en que nosotros debemos tener en ese Dios grande, para que nosotros podamos alcanzar las grandezas, alcanzar las bendiciones de Dios, alcanzar a creer que Dios existe y que Él es grande en poder y misericordia. Entonces las promesas de Dios no las logramos por solamente leer la Biblia, sino porque nosotros tengamos fe en que Dios existe y hemos visto las maravillas, los milagros de Dios, el poder de Dios, cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas y cómo Dios ha hecho las cosas. Dice la Biblia que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Nosotros creemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios, porque no hay un material en que la Biblia nos muestre que hubo un material para hacer el mundo, sino solamente Dios dijo la palabra y las cosas se hicieron. El cielo, la tierra, la luna, los mares, todas las cosas existen porque Dios dio la palabra y las cosas se hicieron. Por eso creemos en ese Dios grande, en ese Dios que tiene el poder para transformar, para hacer las cosas imposibles. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Entonces, la fe es muy importante en la vida de nosotros. La Biblia dice, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y todo por fe le vemos un buen resultado en el Señor. Dios les bendiga. Soy cristiana evangélica y para mí la fe es. La fe no es ignorancia ni negación de la realidad, sino una elección consciente de confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente. Abraham es su ejemplo perfecto de alguien que creyó en la promesa de Dios a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles. Su fe en Dios lo llevó a obedecer y seguir adelante, confiando en que Dios cumpliría su palabra. De manera similar, nuestra fe debe ser una respuesta activa a la revelación de Dios en nuestras vidas, basada en su carácter y en lo que Él ha revelado en su palabra. Bueno, yo soy cristiano y la religión y la fe influyen en mi vida y decisiones de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la religión yo puedo orientarme a saber qué debo y qué no debo hacer. La religión basada en la palabra de Dios me incita a mí a hacer el bien y a no desviarme de los caminos del Señor. Y eso influye mucho también en las decisiones. ¿Por qué? Porque a través de las decisiones es donde yo puedo edificar un buen futuro para mi vida, tanto como en esta tierra como en el reino de los cielos, que es lo que queremos alcanzar nosotros como cristianos. Y la fe, dice la palabra, que es la esperanza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. O sea, que al tener una fe viva como cristiano, sé que lo que está por venir es bendición para mí y que es algo maravilloso y es la esperanza y la motivación que nosotros como cristianos tenemos en nuestra vida. Mi nombre es Mariela Duarte Carrascal y soy católica a morir. Para mí la fe es creer mucho en Dios, en la Santísima Virgen María. Soy muy católica porque me gusta ir mucho a misa, comulgo, rezo bastante.
Todos los días rezo las oraciones y soy muy creyente en las cosas del Señor. Y lo que yo le pido a Dios, todo me lo concede. Y tengo una hermandad muy sagrada que es hermana del Santísimo. Gracias a Dios. Yo encuentro paz y tranquilidad cuando voy a misa, aquí en mi casa y con mi familia, que la quiero mucho. Mi nombre es María Ángel Melo Quintero y pertenezco a la religión católica. Para mí la fe es algo que sin tener como pruebas confío en que todo lo que pido se va a cumplir. Es como confiar en alguien que es Dios y que todo lo que le pido Él me lo va a conceder en algún momento. Yo encuentro paz y tranquilidad cuando voy a la misa, cuando rezo y bailo las hermosas canciones que cantan allí y en mi casa junto a toda mi familia. Yo soy Milena Bayona, pertenezco a la religión católica y para mí la fe es como confiar en Dios totalmente, confiar en su poder y amor, que es algo muy infinito. Significa creer que Él puede cumplir todo lo que le pido. Mi nombre es Sandra Milena Duarte, soy de la religión católica. Para mí la fe significa que toda persona como buen cristiano debe creer, tener una esperanza en que todo puede salir bien. Mi nombre es Edgar Noé Velázquez, soy católico, llevo esta religión porque desde pequeño me inculcaron la religión católica. Para mí la fe es algo primordial en la vida porque sin fe no hay nada, es lo principal de todos los seres humanos para seguir adelante en cualquier proyecto, en creer en Dios. La fe, como dice el dicho, mueve montañas. Entonces es lo primordial para nosotros seguir adelante y creer más en Dios. Yo encuentro paz y tranquilidad en la oración, porque con ella me comunico con Dios y le cuento mis penas, mis anhelos, mis amores, mis decepciones o algo que pasa en la vida y ahí me desahogo en todo lo que tengo que sentir. Hola, soy Eslendi Arias, soy cristiana, tengo 16 años y respondiendo a tu pregunta puedo decirte que la religión y la fe influyen en mi vida de una manera demasiado positiva, casi puedo decir que de una manera impactante, por medio de las enseñanzas, por medio de los aprendizajes, por medio de personas, por medio de Dios, por medio de la Biblia. Estoy segura de que estamos llamados a tomar buenas decisiones. Estamos llamados a aprender de nuestros errores. Y es que Dios nos dice que ya no sigamos tropezando con la misma piedra. Dios, cuando nos habla, Dios nos dice, ya no te sigas equivocando con lo mismo. Aprende de la experiencia. Cambia. Que hay cosas que solo van a cambiar cuando cambias tú. Entonces, todas esas cosas hacen que por un momento, cuando se llega la oportunidad de tomar decisiones, cuando estoy encerrada, cuando no veo salidas, recuerdo todas esas cosas y siempre encuentro como la manera de acertar. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso indica que la fe es la materia prima de los milagros, que la fe hace que el Señor se pare de su trono, que se levante y convierta lo que aparentemente se ve imposible en algo que realmente verás que es posible. Y entonces si yo tengo fe, yo voy a ver algo que el enemigo no quiere que yo vea. Cuando yo tengo fe, la vida se me revitaliza muchísimo más que cuando me lleno de cosas materiales. Y eso me hace diferente, porque es una conexión con la palabra, con la fuente de mi fe. Es una conexión con Dios. ¿Y que se vienen los problemas? Pues sí. ¿Y que se vienen las enfermedades? Sí. ¿Y que no se encuentran salidas, que no sé para dónde ir? Pues sí. Pero si el enemigo refuerza el ataque, Dios refuerza la cobertura. Solo hay que tener fe y contraatacar con la fe. Para el lugar donde encuentro paz y espiritualidad,
te puedo decir que es como mi habitación, el lugar donde yo estoy sola, donde yo puedo hablar directamente con Dios, sea en voz alta, sea como susurrando, sea de cualquier modo. O sea, yo siento que encuentro paz ahí, porque sé que estoy libre de interrupciones, sé que puedo contarle lo que sea, pero independientemente de eso, puedo sentir paz cuando voy caminando, ¿sí? Si en algún momento me da como miedo o algo, siempre que yo le pueda hablar a Dios, ahí se encuentra paz. Porque hay veces que pues uno va en un vehículo y si empiezo a hablarle a Dios, yo siento paz. Entonces, la manera en que encuentro la paz es esa, hablando con Él. Pero hablando de sitios específicos, te puedo decir también que en el templo siento de verdad que hay mucha paz. Cuando yo llego a ese lugar y empezamos a adorar y a alabar y a orar y a escuchar la palabra que tiene Dios para todos nosotros, de verdad que ahí siento mucha paz. Siento que en ese lugar descanso. Cuando voy demasiado cansada, de verdad que siento que ese es mi lugar seguro. Entonces, creo que esos son los lugares que más influyen. Pero de verdad que puede ser cualquier lugar, siempre que se tenga la disposición, las ganas, el amor de hablar con Dios, se puede encontrar la paz. La religión puede influir en las decisiones de las personas de varias maneras, dependiendo de la creencia religiosa que cada uno posea, la comunidad en la que la persona se encuentre y las enseñanzas que aporte esa religión a la vida de las personas. Algunas de las formas en que la fe y la religión influyen en mi vida y en mis decisiones son la moral y la ética, ya que mi religión me da como un marco moral y ético que guía mis decisiones como creyente. A ver, podría decirte que en decisiones sobre cuestiones como la honestidad, la caridad, el trabajo y la vida familiar. También influye en los rituales y las prácticas. Mis decisiones diarias también están influenciadas por algunas prácticas religiosas como la oración, santificar las fiestas sagradas, participar de los sacramentos y pues muchas más. También influye los mandamientos. Como muchas de las religiones pues tienen como prohibiciones claras sobre ciertos comportamientos como el consumo de ciertos alimentos o la participación en ciertas actividades y también mandatos como la caridad o la oración, también así mi religión tiene como una serie de mandamientos que son muy conocidos por cierto y influyen también como en mis decisiones ya que tengo que decidir sobre algunas cosas para poder cumplir esos mandamientos. Bueno, quiero a la luz del Espíritu Santo dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo la religión y la fe influyen en su vida y decisiones? Primero, me voy a ir al texto bíblico de segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 14, y dice: tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y desde allí, desde ese texto bíblico, puedo decir cómo la religión influye en mi vida para tomar decisiones, porque ha venido desde siempre. Lo he conocido a través de mi vida, a través de mis padres a través de sus padres, y así ha sido de generación en generación. Por eso hoy puedo decir que influye de una manera extraordinariamente grande, porque a través de ella y de lo que aprendí, porque me lo enseñaron primero que todo mis padres,
puedo tomar decisiones a la luz del Espíritu Santo. En la fe puedo decir con otro texto bíblico que está tomada de Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 y siguiente, y dice: la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Entonces, cuando yo digo tener fe, puedo decir que tengo confianza en Dios, que creo sin haber visto, porque a Dios yo no lo he visto, pero la fe me da la gracia de poder creer y de esperar. Creo en que lo que le he pedido me lo ha concedido, cuando lo he pedido para bien mío, cuando está en la voluntad de Dios y no en mi voluntad. La fe me permite a mí tener esa convicción clara de que Dios, en su infinita misericordia, sabe qué me va a dar, sabe qué necesito o qué no necesito. Y la fe es eso, es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Entonces el Señor, a través de su palabra, me da a entender cómo la religión y la fe influyen en la vida y decisiones. Yo puedo tomar buenas decisiones si están en la voluntad de Dios, bajo la gracia, bajo la luz del Espíritu Santo. También puedo tomar malas decisiones que no son de Dios. Eso es lo que me permite la fe. Eso es lo que me permite a mí tener un claro conocimiento, que a través de la palabra yo puedo experimentar esa fuerza que viene de lo alto, que me inspira a mí a decir, esto está bien, esto está mal, que me inspira a mí a decir en qué debo creer, en qué no debo creer. Entonces, a través de esos dos textos bíblicos, yo puedo entender y comprender lo que el Espíritu Santo me quiere decir. Y por eso uno tiene que estar convencido de lo que es, de dónde venimos, de dónde lo hemos aprendido. Y gracias a Dios, pues, ahí puedo decir yo hoy que las decisiones buenas que he tomado no han sido por mi propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Las decisiones malas que de pronto en la vida a veces tomamos han sido porque nos hemos dejado llevar por la fuerza del mal. Entonces, en eso influye en mí. Como la religión y la fe influyen en su vida, en sus decisiones, o en mi vida, en mis decisiones. Poder tener conocimiento entre el bien y el mal. Agradecemos de una manera muy especial a cada uno de nuestros invitados por habernos acompañado en este segundo capítulo de Cultura de la Fe. Y así finalizamos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en un nuevo episodio de Cultura de la Fe.